Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Mueve la Fecha. Yo soy Francisca y estoy con Pamela. Hola, Fran. Hola, Pame, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy emocionada. ¿Y tú? También. Porque tenemos una invitada bacán hoy día, pero primero la Pame va a dar un ecotip. Ok. Recomendamos usar utensilios para el aseo de la casa y en la ducha que no sean de plástico. Por ejemplo, la lufa en vez de la esponja amarilla en la cocina, que también la lufa sirve para la ducha, o una polera, ojalá de algodón, en vez de los trapos 100% de plástico para trapear. Porque los plásticos al usarse o lavarse van soltando microplásticos continuamente. ¿O no? Sí, efectivamente. Esa es nuestra invitada. Estamos eso. con Camila Arendt, voy a decirlo. Y la Pame para introducir a... Bueno, nuestro podcast subió mucho de pelo. Hoy día Mueve la Fecha se pega un upgrade tremendo. Totalmente. Y la Pame va a leer una pequeña biografía para que ustedes sepan quién es. Sí. Camila es bióloga marina y magíster en biología marina de la Universidad de Concepción. De la Universidad Andrés Bello. Estudié 2 años en la UE Conce y terminé en la Andrés Bello de estudiar. Perfecto. Directora científica de Plastic Ocean, Chile. Su pasión por el océano la llevó a estudiarlo, vivirlo y descubrirlo. Su principal área de trabajo es la contaminación por el plástico. Fundó Plastic Ocean Chile, donde se desprenden una serie de líneas como la investigación científica del plástico sobre los ecosistemas, expediciones, material audiovisual, educación, gestión de proyectos, asesorías, elaboración de proyectos de ley y normativas. El desarrollo de esta línea de investigación le ha permitido publicar en revistas científicas internacionales, exponer en congresos y además trabajar con equipos multidisciplinarios de Chile y otros países, en escenarios locales, gubernamentales, empresariales y académicos. Por otra parte, es miembro del equipo editorial de la revista Endémico, que difunde la interrelación entre el medio ambiente y la cultura. Desde el año 2017, Camila escribe acerca de problemáticas medioambientales que afectan a Chile y el resto del mundo, dándole un enfoque legislativo, ecosistémico y social. Finalmente, todos los proyectos en los que se desarrolla incluye a la comunidad y tiene un alcance transversal en sectores tanto privados como públicos. Estamos aquí con Camila Arendt, alias Totó. Totó, sí. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por invitarme a esta plataforma y poder masificar los mensajes. Excelente. Es muy positivo. Gracias por venir. De todas maneras. Tremendo currículum, Totó. Sí. ¿Tienes tiempo para ti? ¿Te gusta? Sí, de hecho ha sido una de las cosas que han estado presentes en mi vida últimamente, el último año y medio, es darme tiempo y hacer cosas que no tengan nada que ver con esto, pero que me cultiven y podamos distraernos. No, Pero que exacto, sean igual claro. positivas y todo, así que, Claro. pero sí, es importante. Sí, Es importante necesario. porque sí, pues cuando de repente uno es medio trabajólica, sí, es bueno separar también y poder cultivarse, es súper importante. Sí, y además estas pegas siempre tienen tanto que ver como emprendimiento también un poco, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente, un emprendimiento Sí. con todas sus letras. Sí. Sí, Claro. sí que sí, pues O tiene... sea, nunca paré. No, nunca paramos y es bueno igual, pero también si uno quiere que sea sostenible en el tiempo, sí o sí tenéis que ecualizar y dosificar. Eso Excelente. es importante. Excelente. Bien. Camila, ¿cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy día? Sobre todo con Plastic Oceans. Bueno, básicamente es porque mi familia siempre me ha inculcado ser muy curiosa y muy como perseverante con las cosas que uno quiere. Y bueno, amo el océano tengo una fascinación desde varios puntos de vista. O sea, me encanta estudiarlo, pero también es mi fuente de inspiración. Para mí no es solamente como estudiarlo porque soy bióloga marina, sino que me gusta todo lo que tenga que ver con el océano, como que se mueve, tiene colores distintos, me sirve cuando quiero pintar, me gusta su olor, me encanta salir del agua y estar completamente salada. De repente paso mucho tiempo en el agua, en el mar y no me baño mucho con agua dulce en ese tiempo porque me encanta estar con agua salada. ¿Es verdad? Sí, ¿Te la me dejas pegada a la encanta, piel? sí, me fascina. ¿Y buceas? Sí, también. Ya.
Entonces, claro, como que el océano siempre me ha gustado mucho. Tengo una fascinación en todo sentido, como científica, académica, personal, poética, artística, y me encanta. Y entonces, bueno, desde chica empecé como a desarrollar algunas ideas y cosas que me relacionaban al océano, hasta que después en la universidad empecé con algunos proyectos que vinculaban a la gente que estudiaba conmigo, mis compañeros y mis compañeras, en ir a limpiar playas. Pero ir a limpiar playas como, bueno, ya hacemos... Como ejercicio. Sí, como que ¿qué hacemos después de limpiar playa? Entonces ahí estaba como la presión hacia los municipios de la quinta región, diciéndoles como, mandándoles cartas y diciéndoles, bueno, quiénes éramos y qué es lo que necesitábamos, y poner esa necesidad en el tapete con respecto a masificar los puntos limpios de la quinta región, porque no nos podíamos traer todo a Santiago. Claro. O sea, partió como una iniciativa de estudiantes y amantes del mar. No, la verdad es que no partió ahí, partió cuando yo era muy chica, como baby. Pero sí, algunas cosas que se fueron desarrollando después en la vida, uno de esos ejemplos fue ese ejercicio que hacíamos con la carrera, y después incluíamos a más personas y a más amigos y a más carreras, porque después crecimos, nos dieron más recursos porque confiaron en el proyecto, y entonces todo fue mucho más fácil. Y después de eso, bueno, el camino, bueno, no ha sido largo porque igual yo soy joven, pero no fue lineal. Claro. La verdad es que no fue lineal, porque una cosa llevó a la otra, y al final me interesó muchísimo hacerme preguntas sobre la relación que tenemos como seres humanos con lo que usamos. Y dónde está después de que lo usamos, que es la playa, en el océano, y en los ríos, la montaña, en verdad, en todos los lugares. Y eso fue como a mí lo que me gatilló a encontrarlo tan fascinante, la verdad. Porque no solamente que estamos viendo el plástico porque es un contaminante más, como los metales pesados, como el petróleo u otros contaminantes, sino que el plástico está en nuestra casa, y está en la medicina, y está en el transporte, y como que tiene muchas utilidades, la verdad, el plástico. Y nosotros, o sea, al ser fundación internacional, no estamos en contra del plástico, no estamos en contra del plástico, sino que... ¿Los usos que se le dan? Más que nada. Más que los usos, es nuestra relación que tenemos con el material. Perfecto. Es eso, es como repensemos la forma en cómo vemos el plástico, repensemos nuestra forma de relacionarnos con un material que es muy virtuoso, pero puede llegar a ser muy peligroso. Sí, entonces, eso es como, no es tan científico, es algo como en muchos escenarios, como bastante filosófico, bastante, es como bien holístico, porque está lo económico, está lo político, está lo geopolítico, está, hay varias áreas que toca esto, como cómo nos relacionamos con un material tan accesible a nosotros. Claro. Y en el fondo... Nos pusiste eso en un post que pusimos de plástico, ¿no? Rethink Plastic. Sí, exactamente. Porque, o sea, repensemos nuestra manera en cómo estamos viviendo y cómo nos estamos relacionando con los materiales. Sí, y es lo que se cuestiona también en Julio sin desechables o Julio sin plástico, y en el fondo es la materialidad o son las personas, ¿no? Claro. Exactamente, exactamente, sí. Sí, eso es muy importante. Porque hay una sensación que tiene el ser humano como de, ya, esto está a mi merced, lo tengo casi ilimitadamente, y voy al supermercado y siempre voy a encontrar lo que yo quiero encontrar, o voy a X lugar y siempre encuentro lo que yo quiero encontrar. Por lo tanto, eso es que tengamos tanta, exactamente, y con tanta frecuencia, con la frecuencia casi ilimitada que queramos. Corre para todo eso. Sí, corre para todo. Como el agua, que tú siempre hablas de ese punto, ¿no? Exactamente. Como no sabemos de dónde sale, no sabemos lo que cuesta tenerla, y en el fondo te podéis lavar los dientes con la llave abierta. Vivimos en las grandes ciudades, completamente. Todo es de fácil acceso. Completamente, sí, de acuerdo. Qué fuerte. Oye, ¿cuándo nace Plastic Ocean? En el 2017.
hace 2 años estamos dándole duro a la fundación. Es una fundación internacional que está en Estados Unidos, en México, en Canadá, acá en Chile, y tenemos colaboradores en varias partes del mundo. Y nace por un documental del mismo nombre, y luego se empiezan a hacer estas fundaciones para entregar contenido, entregar más material a la gente, como que funciona como un puente la fundación. Y acá en Chile funciona igual. Entonces, nosotros siempre nos caracterizamos por entregar el mensaje y por hacer que la gente entienda que nosotros somos una fundación que sirve como un puente entre las políticas públicas y la ciudadanía, entre... Sí. Allá. Es que esto nunca había pasado. Lo que pasa es que está el perro de la Pame y siempre se porta increíble. Nunca juega, siempre está callado. Siempre se porta increíble. Y ahora lo que pasa es que está demasiado contento. Sí. Y es bueno que esté muy contento. es demasiado chistoso. Se puso a jugar con una pelota y la Pame y yo con unas caras pero de pavor. Bueno, Camila, perdón. No, pero está bien. O sea, yo amo a los perros, así que menos mal. Está positivo, está muy positivo. Yo te juro Él que está feliz porque hay una buena onda aquí. Sí. La abuela. Entonces, ¿fue el documental antes que la fundación? ¿O Sí. es al mismo tiempo? No, el documental se filmó durante 4 años en distintos lugares del mundo y luego hubo 2 años de postproducción y se lanzó este documental que la verdad es una joya en cuanto a contenido y Es bien terrible igual. sí, bueno, bien lo que pasa certero. es que tiene o sea, la realidad es lo que pasa terrible. es que ¿verdad? sí, Claro. que te entrega el contenido, o sea, te lo Sí. entrega. Y el contenido, durante los años que fue filmado, era bastante terrible. Hoy en día también, en 2019. Pero, gracias a esos contenidos audiovisuales y a las políticas públicas, y a las áreas de conservación, y a la educación, y a varios como herramientas, es que el panorama del plástico igual ha cambiado. Ha Claro. cambiado y es positivo. Es positivo porque... La visibilización en el Sí, fondo. porque o sea, ya estamos como en un territorio de emergencia y es bueno hacer Ok. como que tomar carta en el asunto. Y es por eso que positivamente ha cambiado. Hoy en día la gente se cuestiona el tema, se motiva por el tema, y antiguamente, no sé, cuando nosotras éramos chicas, de repente no nos cuestionábamos ciertas cosas porque era muy normal y en verdad nunca se pensó en qué hacer después con esos materiales. Pero hoy en día es todo lo contrario, como que la sociedad mundialmente está mucho más receptiva y está mucho más como ojo avisor con todo lo que sea recurso y residuo. ¿Y tienes como alguna... en el fondo tú sabes... ¿Cómo sabes que la sociedad está más atenta a esto? Sí, porque, bueno, la gente a nivel mundial, en realidad, estamos cambiando porque nosotros lo vemos en la fundación y lo vemos de manera personal también. Porque la gente, como que la masa crítica está mucho más atenta. Está mucho más atenta al cuestionar a las marcas, en cuestionar a las empresas, a exigir cosas que antes, pero en verdad eran impensadas. Claro. Entonces, por lo tanto, el mercado está teniendo una presión social importante y entonces ahí se crean como decisiones a nivel de empresas para, por ejemplo, abrir la forma en cómo se presentan los productos. Y eso es bastante interesante. Claro. Y otra de las como puntos de mediciones que tenemos son las políticas públicas a nivel que han tomado algunos países, gubernamentales, ya como masivos, o de municipalidades, ordenanza, en cuanto a, por ejemplo, implementar más leyes que regulen el uso y la disposición final de algunos productos o algunos materiales. Eso es como La prohibición ya de... la de prohibición algunos- o ya regularlo. Claro. ¿Sí? Porque, o sea, pasan dos cosas con prohibir y regular con respecto a cómo se entrega el mensaje a la gente, a la ciudadanía. Claro. Y eso, como que hay mucho contenido audiovisual,
también se están generando proyectos que están siendo muy vanguardistas en cómo se presentan a la gente, porque mezclan mundos diferentes que antiguamente no se relacionaban mucho, como por ejemplo el arte con el deporte y la ciencia, o lo audiovisual con la ciencia y, no sé, como los hábitos, como que realmente se está creando como ese nexo mucho más visible que antes. Claro. Y eso genera una motivación a la ciudadanía, porque uno dice, perfecto, yo me puedo vincular con ellos. Sí. O sea, increíble. Claro, antes se veía como que los científicos estaban metidos ahí en su laboratorio y de ahí no salían más que papers, y que esos papers no los leía con suerte el 1% de la población, porque ni siquiera estaban en un lenguaje fácil de... Exactamente. Claro. Y qué bueno que tocaste ese punto, yo lo pensaba tocar más rato, pero es bueno eso porque... bueno, yo estudié biología marina y una de las cosas que, bueno, hemos hablado y hemos dicho a la gente en general es que queremos llevar la ciencia desde una perspectiva diferente a la gente y con herramientas para que la gente la pueda entender mejor, o sea, como acercarlo, no solamente como la ciencia sola, sino que la ciencia acompañada del arte, la ciencia acompañada desde lo audiovisual, la ciencia acompañada desde las políticas públicas. Eso es algo bien interesante y que es lo que yo siempre quise hacer, porque desde chica, como muy niña, cuestionadora, estaba como un poco en contra de que la ciencia estuviera tan cerrada y tan en una esfera de que solamente la gente que entiende el lenguaje puede hacer algo, o puede entender, o le puede llegar ese mensaje y lo puede codificar bien y puede hacer algo óptimo con eso. Entonces, el punto es que hay que abrirlo y eso es lo que estamos haciendo. Yo me siento muy contenta con eso, la verdad. Bueno, las redes sociales, este mismo podcast, como que hay tanta cosa independiente también. Y que está creciendo mucho. Entonces, este tipo de herramientas, por ejemplo, los podcasts y las redes sociales y las páginas web, exposiciones, las instalaciones, exactamente, y son completamente algo positivo. Sí, ¿cachai las Nerd Nights? No, es como... sí, lo vi hace como una semana. ¿En serio? Sí, porque alguien me lo mandó y me dijo, mira esto. Es que debería ir tú como expositora. Sí, me encantaría, porque lo encontré muy chulo, la verdad, me gustó mucho. Lo voy a contar, básicamente es como un carrete con cerveza, tú pagas, pero tienes cerveza disponible toda la noche y 3 expositores. Gente muy científica y gente con un currículum muy bueno va y expone. Y yo he ido en 2 ocasiones y me ha tocado así con gente que si no tendría acceso y que dan una charla para la gente normal. Sí. Está súper... Ese tipo de plataformas y ese tipo de forma de hacer las cosas es lo que la gente agradece y necesita. Que sí o sí, o sea, que el conocimiento... O sea, como que romper el globo del conocimiento y que la información caiga y que se masifique por todos los lugares. Como que eso es lo necesario. Qué bacán. Pero cuando te llega la información, si tú te motivas y también la forma en cómo muestras la información, cómo le haces llegar la información a la gente, ojalá que siempre sea como propositiva y colaborativa y con un lenguaje, aunque tú porque yo todo el rato estoy hablando de problemática, pero la forma en cómo lo presentamos es muy distinta y mi misión es hacer que la gente se motive con esto. Exacto. Claro, no caigan en depresión. No, porque o sea, es muy fácil. Así mismo, es muy fácil. Así mismo lo tratamos de hacer nosotras acá también. Sí, es súper bueno eso. Porque claro, como que si estamos hablando de cómo está el mundo... Claro. A veces, como que, no sé. Igual uno se angustia a veces. Sí, o si de repente te da como, no sé, quizás viendo muchos documentales que te entregan mucha información certera y fidedigna, pero no tan alentadora. Duele. Pasa. Sí, duele. Pasa, sí. Sobre todo la contaminación en el mar. Sí. Eso te quería preguntar. Bueno, en el primer capítulo de la primera temporada, por ahí en marzo, hablamos de que la palabra del año pasado había sido microplásticos. Esa era la palabra del año. Sí. Siendo que la palabra del año es totalmente aleatoria, como puede ser de cualquier cosa, pero el 2018,
microplásticos irrumpió en el vocabulario de la gente. De hecho, era una palabra que yo creo que yo no había escuchado antes y la escuché el año pasado probablemente por primera vez. Y te quería preguntar por qué. ¿O cómo pasó esto? Uy, pasó, no sé muy bien por qué pasó, pero de pronto empezamos a escuchar, como que nos empezamos a familiarizar con palabras que estaban asociadas a las problemáticas marinas y las problemáticas del océano. Y por una parte, o sea, en realidad por todas las partes positivas. Obvio, porque información es poder. Sí, exactamente. Si es bien usada, es poder positivo. Entonces sí, no sé muy bien por qué, la verdad, comenzó a hablarse tanto del plástico en el océano, pero sí vi hitos importantes para que llegara a suceder eso. No sé si realmente es una causa directa, pero fueron algunos puntos. Por ejemplo, la problemática de algo, o sea, la información de algunas publicaciones que salieron con respecto a que productos en ciertos países, productos de limpieza personal o de cuidado personal, tenían microplásticos en sus contenidos. Claro. Okay. Y eso, o sea, los microplásticos eran tan chiquititos, por ejemplo. Imperceptibles, o sea, nanoplásticos. Nombremos los productos igual porque así uno va cobrando conciencia. Como las pastas de dientes, o como la exfoliante, o como algunos champú o crema. Eso sí, algunos productos lo incorporan, porque antiguamente incorporaban la misma funcionalidad, pero con carbón o con azúcar o con sal, que cumplía la función de limpiar, de exfoliar. Pero después de un tiempo se reemplazó esos materiales por plástico, por materiales de petróleo. Sí, pues, y que no vencen, y que están ahí, que no cambian su forma. Sí, claro. Y que son muy baratos. Sí. Y muy accesibles en las grandes cadenas, la verdad. Y, bueno, salieron varias publicaciones con respecto a eso y se dieron cuenta que las plantas de tratamiento de agua no eran tan chiquititos que igual iban a llegar al mar desde alguna vía, alguna fuente de ingreso. Claro. Y también, bueno, algunas políticas públicas en relación a la conservación del océano se dieron cuenta que una de las grandes problemáticas nuevas y que ya el océano, o sea, no daba más, era el plástico. Muchos enredos en rutas altamente migratorias de fauna marina, como aves, como mamíferos y como peces. Y bueno, fueron pasando varias cosas y también algunos estudios con relación a la salud del ser humano en exposición con algunos plásticos. Entonces fue que en el 2017 la ONU dijo, bueno, el plástico es un contaminante prácticamente omnipresente, así que no lo dijo con esas palabras, pero sí puso el tono de alerta para que las distintas como esferas de los países tomaran carta en el asunto con respecto a la regulación de algunos plásticos, con respecto a poner ojo en qué plásticos estamos llevándonos a nuestra casa o a nuestra mesa, con respecto a plásticos que sean en el envase de algún alimento. Claro, no solo uso. Sí. Yo, o sea, vi el video Plastic Ocean, no sé si vi el video Plastic Ocean, o yo creo que sí, porque se llamaba Plastic Ocean, pero estaba en portugués. Perdón. Y en YouTube, sí. ¿Ya? Y había como que un container de Hong Kong se había caído con miles de pelotitas de microplástico al mar, pero también como el plástico en general tiene como algo con los estrógenos que afectan la salud del ser humano, que por ejemplo las botellas PET de agua o mineral o bebida se pueden usar solo una vez porque después empiezan a liberar BPA o talatos, ¿cómo es? Bisfenol A. Sí, los bifenoles en realidad son un problema. Sí, bueno, son varias cosas. Las botellas PET tienen tienen un alto porcentaje de plástico virgen. Plástico virgen es un plástico que salió por primera vez de la industria y que no ha sido reciclado, por eso se llama virgen y no es un plástico reciclado. Y las botellas PET, a estar en contacto con algún líquido que sea ingerido por el ser humano, tiene
ese es un motivo de por qué tienen tanto plástico virgen y no tanto plástico reciclado. Y entonces... Para que no se libere en el consumo. Sí, como que es un problema igual eso, porque muchísima gente toma plástico, toma bebestibles en botellas Usa de la PET. misma botella PET varias veces, claro. Sí, y ya el consumo, por ejemplo, si nadie tomara un líquido en una botella que ya usó una vez. Si es que no hiciera eso, igual la producción de botellas de PET por año es enorme. Claro. Entonces, el plástico virgen que estamos usando para fabricar botellas que se van a usar solo una vez y que después más encima van a empezar a liberar un montón de compuestos, sí, pues bastante alto y bastante dramático el tema de las botellas PET. ¿Con qué enfermedades se relaciona, tú sabes? Me imagino que no se sabe total como... Sí, pero hay evidencia que apunta, por ejemplo, a en fauna marina, hay información acerca de la exposición en plástico con respecto a algunas cosas que provoca, y algunas cosas que provoca es que no se produce muy bien, no se forma muy bien como el ectodermo, y también hay problemas en la formación de algunas larvas y el proceso de crecimiento de algunos fauna marina. También hay procesos de disrupción endocrina, y eso es bastante dramático, porque si hay disrupción endocrina estamos hablando de que todas las hormonas están media locas, y las hormonas controlan desde nuestra felicidad hasta... Que las tortugas hombres tenían como un pene más chico, ¿eso es? ¿O nada que ver? Ay, no sé nada. No, es que lo vi en un documental, otro. No sé muy bien eso, la verdad, no estoy al tanto, pero... Pero bueno, puede ser, no sé, lo voy a ver. No. Yo tengo una pregunta, y que puede ser que nada que ver la pregunta, pero igual te la voy a hacer. ¿Hay cierta información genética que se traspasa entre los animales? Yo creo que no, porque por algo está pasando. Marinos, por ejemplo, las tortugas, que la mamá tortuga, la hija tortuga le diga, no te comas esa bolsa de plástico aunque parezca una medusa. Porque, no sé, pienso en un oso en el bosque, y ve una botella plástica, no se la va a comer. O mis perros han comido plástico, pero los botan por las heces. Pero no pasa eso con los animales marinos. Entonces como que siento que la información genética de repente como que está en el agua, no se traspasa bien, o cómo pueden ellos identificar qué es plástico y qué no es comida, no cacho. Es una pregunta muy válida. Encuentro muy heavy tu pregunta. Sí, pero es muy buena. Lo que pasa es que, mira, básicamente los procesos de comportamiento que se puedan como heredar hay varias vías de cómo se pueden heredar ciertos comportamientos, ciertas como cosas que son bien naturales dentro de la fauna. Pero hay cosas tan nuevas que llegan como que la tasa de problema, de aparición, de hecho ha sido el último 50 años. Exacto. Y las tortugas rápido. Hace mucho más. O sea, de hecho ellas desovan en las mismas playas donde nacieron. O sea, una cosa maravillosa. Sí, y pasan cosas maravillosas, o sea, desde ese tipo de cosas hasta que realmente se acuerdan exactamente algunos animales dónde dejaron su comida. Claro. O que tienen fidelidad con respecto a una sola pareja de su vida, a menos que, no sé, como que no lleguen 3 temporadas o se haya muerto y ahí recién escogen a otra. Como que hay comportamientos muy impresionantes dentro de la fauna, dentro de la vida, y no solamente la fauna, como todo, la flora, o sea, hay procesos que son realmente mágicos y maravillosos, pero sí, como que hay una rapidez de presentación de problemas mucho mayor a la adaptabilidad y a la tasa de poder asociar qué es lo que está pasando y cómo yo le entrego esto a mi descendencia. Claro. Y además que en algunos mamíferos, en algunas especies marinas, los ciclos de vida son muy diferentes a cómo se desarrollan en la Tierra. Entonces en la Tierra, no voy a decir si es más o menos, pero sí es muy diferente. Porque estamos en un medio diferente, porque las conductas son muy diferentes y porque la adaptabilidad y la historia de vida es muy diferente en el océano que en la Tierra. Claro. Entonces,
Sí, obviamente hay algunas crías que aprenden de quienes... De los mayores. Sí, de los mayores y de las mayores, pero... Los ancestros. Pero sí, pasa eso. De todas maneras pasa eso. Porque también me di cuenta la otra vez recogiendo basura en la playa, que por ejemplo las alas de gaviota tienen una parte que pareciera ser un plástico, como una bombilla muy delgadita, que se parece a una de estas bombillas cuando te pasan un globo. Y claro, puede que los animales marinos no se coman las alas de la gaviota, pero sí se comen eso. Entonces como... Sí. Hay una cierta identificación. Bueno, y esas fotos que demuestran como medusa por bolsa, y es exactamente lo mismo también. Sí, igual exactamente. Es confundible. Sí. Es muy confundible. De hecho, esa parte de las alas es hueca, es igual que una bombilla, porque las alas, bueno, tienen varias funciones increíbles, y una de las funciones que tienen que ser muy livianitas y que tienen que, o sea, la función de que sea hueca es increíble, es muy maravillosa, y claro, es igual que una bombilla, es idéntica. Pero sí, pasan esas cosas, y ese también es uno de los... Ese punto es uno de los desafíos con respecto al ecodiseño hoy en día. Es cómo hacer, uno de los puntos es cómo hacer que también la fauna completamente, o sea, no se equivoque, como no se confunda. Es como poder alejarnos del... Claro. Sí, es como alejarnos de la similitud de la fauna. Me siento súper contrariada por el concepto de ecodiseño. Creo que como que debería llamarse diseño y lo otro debería llamarse mal diseño. Hablando en serio, como obviamente el diseño tiene como objetivo hacer las cosas mejor para todos, y ecodiseño, obviamente se entiende el concepto y es necesario, pero qué rabia que haya que inventar una palabra nueva para hacer las cosas bien, Claro. cuando el diseño debiera ser suficiente y debiera abordar ese concepto. Desde siempre, claro. Es volado, bueno. Ya, yo tengo otra pregunta. ¿Y cuál es la caracterización según los análisis que tú has trabajado, cuál es la caracterización de los materiales y si es mayoritariamente plástico realmente? Sí, en los estudios que he hecho, la verdad es que hay muchísimo plástico versus... Ya, por ejemplo, a veces tengo que abrir, por ejemplo, estómago, por favor, que... Sí. O sea, yo cuando vi un documental dije que guata hay que tener... Tal cual salen los documentales, la científica sin guantes, sin nada. Sí, Jennifer. Sí. Y claro, es algo muy similar, pero yo trabajo más con peces y claro, me he encontrado con muchísimo plástico dentro de estómagos, y eso provoca, bueno, varias cosas. Son problemas mecánicos como obstrucción del aparato digestivo, falsa saciedad, como que ya los animales... Piensan que comieron tanto. Claro, como que las señales del estómago llegan al cerebro diciendo estoy perfecto. Claro. O sea, ya tengo algo en mi interior, algo en mi estómago, y las señales dicen ya perfecto, no tengo más hambre. Pero en el fondo no es comida como metabolizable, sino que es algo que ocupa un lugar en el estómago, que es plástico, y que en el fondo provoca la inanición y la muerte. Y es terrible. Y lo otro, sí, claro, he encontrado... Esos son macroplásticos, son plásticos muy grandes, y he encontrado también en el interior de animales plásticos que son chiquititos, como microplástico, nanoplástico, etc. Y los efectos asociados que también son muy, muy característicos en presencia de un contaminante como el que estamos hablando. Y lo otro que también he visto es la cantidad de microplástico y de nanoplástico que hay en la columna de agua o en la superficie del agua de mar. Y eso se hace con otro protocolo, otras metodologías y otros análisis asociados. Pero sí, específicamente estoy desarrollando un estudio que hicimos para un documental que va a salir, esperamos que muy pronto, que fue grabado en la Patagonia junto con Hakahonu, la marca de ropa chilena que está también impulsando buenas prácticas y una buena conciencia con respecto a cuidar el océano. Y entonces hicimos un documental que ahora está en postproducción, y yo fui a hacer un estudio
de cómo se encuentra algunas aguas de la Patagonia. Y bueno, algunos resultados preliminares arrojan que sí hay bastante cantidad de plástico en nuestra Patagonia. En la Patagonia, porque es como lo más cristalino y virgen que tenemos. Prístino, claro, pero lo que pasa es que, y una de las cosas que me gustó mencionar en una entrevista que me hicieron de una revista en Estados Unidos, que me preguntaron qué es lo que pasa con respecto a esta zona, como por qué hay tanta basura. Claro. Y no es basura como las botellas PET, sino que es otro tipo de contaminación, o sea, como de residuos. El origen de los residuos es distinto. Y allá en Patagonia, los lugares donde nosotros fuimos, no había seres humanos, como que no hay casas, ni asentamientos, ni nada. Entonces sí se crea una especie de tierra olvidada. Y cuando hay tierra olvidada, no hay gestión, no hay recursos, son vertederos al aire libre. Y no tanto porque la gente llegue a botar basura allá, sino que por las corrientes las llevan a ciertas geografías que quedan atrapadas. Perfecto. Y claro, se juntan por las corrientes, en el fondo. Oye, eso es lo que nosotros y en el viento también llega. También llega, pero por ejemplo con el viento llegan si es que hay tierras cerca de otras tierras. Ya. Entonces, a veces en la Patagonia hay montañas, un islote por allá, un islote muchos kilómetros más allá, y eso, claro, cuando pasa eso es que generalmente la basura que llegó fue por corriente o marejada. Yo justo te iba a preguntar si esto de los pájaros que te ha tocado abrir y que están llenos de plástico pasa acá en Chile. ¿O te ha tocado en otra parte? Sí, la verdad es que pasan todos los lugares del mundo, porque el océano tiene varios tipos de corrientes marinas y estas van circulando todos los contaminantes en favor de estas corrientes. Por lo tanto, lo que se encuentra en Chile sería similar a lo que se encuentra en otros bordes costeros del mundo. Está todo interconectado. Sí, está todo interconectado. El mar es uno solo. Y el océano es uno solo, claro. Entonces, lo que encontramos, que peces están con falsas saciedades, con los estómagos llenos de plástico, se encuentra también en peces que recorren nuestra costa y otras costas también, y lo mismo pasa con las aves y con los mamíferos marinos. Claro. Sí. Ya. Y también, ¿por qué? En el fondo, yo entiendo que dependemos de los océanos y de la salud de los océanos. Sí. Y quería saber por qué. Qué buena la pregunta. El océano es lo que sustenta la vida tal cual como la conocemos. El océano no es solamente las playas, ni como esta gran masa desconocida que bordea todos los continentes, sino que el océano está íntimamente conectado con la litosfera, está íntimamente conectado con la hidrosfera, con la atmósfera. El océano proporciona una cantidad no ilimitada, pero una cantidad muy abundante de alimentos, no solamente para el ser humano, sino que para todas las especies que conviven con el océano, ya sean, desde invertebrados, peces, mamíferos marinos, aves, ser humano, etcétera. Entonces, es una fuente de abastecimiento alimenticio. También el océano como que recibe y absorbe el CO2 que el ser humano emite por las industrias y por nuestro estilo de vida. Y además el océano, junto con el fitoplancton, que son estas mini alguitas muy chiquititas. Vimos Bob Esponja. Sí, hay un plancton. Hay un plancton. Sí, pero él es un zooplancton. Que se alimenta del fitoplancton. Porque uno la palabra zoo es como el símil a un animal, y la palabra fito es como un símil a lo vegetal. Por lo tanto, un zooplancton se alimenta de un fitoplancton, eventualmente. Y el fitoplancton, en base a la fotosíntesis, libera oxígeno, y el océano libera oxígeno, absorbe CO2. Por lo tanto, es un gran árbol. Un pulmón. Es un pulmón
azul y es el pulmón más importante del mundo. Y absorbe. Y además absorbe contaminantes, libera oxígeno puro, absorbe contaminantes como el CO2, que nos aliviana de esta presión de cambio climático en la superficie terrestre. Sin embargo, estamos con una alta cantidad de CO2 que lo está absorbiendo el océano. Entonces, el océano pues, como que ya tiene utilidades para la salud de la vida de la Tierra, pero enormes. Entonces, claro, no es solamente ir a divertirse a la playa, sino que está muy bien, en realidad todos lo pasamos súper bien cuando lo hacemos, pero el océano es altamente importante y está conectado con todos los ciclos que abastecen y sustentan la vida tal como la conocemos. Bueno, ¿y cómo podemos mover la fecha? Desde nuestras casas. Mitigar esta crisis del plástico en los océanos, ¿desde qué áreas? Sea social, política, como... Claro, yo creo que hay 4 cosas. Lo primero es que, como masa crítica, todos nosotros y nosotras, como ciudadanía, podemos cambiar nuestros hábitos y nuestros materiales. Es decir, reemplazar todo lo que hacemos con plástico desechable, cambiarlo a otros materiales que tengan una vida útil mucho más larga, que tengan más de una función, que tengan esta como forma ética de vivir y forma coherente de cómo queremos ver el mundo. Y eso es, por ejemplo, o sea, que si queremos tomar mucha agua o lo que sea en una botella, dejemos de comprar las botellas que son de PET, de plástico normales, y las cambiamos por botellas de acero inoxidable, botellas de vidrio. Hay un montón de alternativas. También pasa con las bombillas. Ahora hay como unos kits muy buenos y son cada vez más masivos y con como menos, o sea, cuestan menos, son más baratos y son cada vez más masivos. Entonces como que viene un kit con una bombilla, con un cuchillo, un tenedor, una cuchara, unos palitos para sushi, unas cositas, claro, como que es muy amigable y uno los puede tener, si los cuida los puedes tener siempre. También pasa con las bolsas, dejar de tener esas bolsas de plástico que generalmente no soportan muchos kilos de peso, y cambiarla por otro tipo de materiales que cumplan esa función y otras funciones también. Es como cambiar los materiales. Y es súper importante. Hoy en día también hay como unos vasos que se achican y son como tamaño pocket para el bolsillo. Lo encuentro lo máximo. Champú en barra. Ahora hay como una tendencia muy positiva, yo encuentro, de comprar productos que son al desnudo. Claro, sin envase. Es muy bueno, y que generalmente vienen en barra, y ahí está como los champús, desodorante y bálsamo y jabones, pastas de dientes. Yo tengo unas pastillitas muy buenas. Y está pro eso. Como que nosotros lo podemos hacer. Hay cada vez más alternativas, cuestan menos plata y son cada vez más masivas, así que es bueno también, por una parte, dejar el plástico desechable, por otra parte también darle la oportunidad a gente que tiene estos emprendimientos de tirarlos para arriba y masificar esto, como mover la flecha hacia ese estilo de vida. Y lo otro es... hoy en día, ahora, hay varias leyes en Chile que están en proceso de formulación. Hay algunas, como por ejemplo la ley de envases y embalaje y la ley del cambio climático, y es importante como ciudadanía que estén atentos y atentas a cuándo son las fechas en las que está abierta la participación ciudadana para que personas comunes y corrientes, o del rubro que sea, o del trabajo que sea, puedan también participar y dar su voz y su voto dentro de la formulación de leyes que van a regir a Chile. O sea, participación ciudadana. ¿Hay alguna plataforma ciudadana o son distintas plataformas? Hay plataformas que las podemos afinar cuando quizá ustedes puedan poner el post.
Y ahí sí o sí, hay varios, son poquitos pasos, son como 4 pasos en los que se te presenta todo esto, te explican de qué se trata la ley, te dan la ley tal cual como el anteproyecto de ley para que uno lo vea y en base a eso poder ahí hacer su participación y opinar. Y es muy interesante porque son procesos altamente importante en que la ciudadanía completa se tiene que involucrar porque son leyes que van a regir o nuestros desechos o la disposición final de algunos en el fondo como materiales o leyes que están regulando no sé, como procesos más globales como un cambio climático, por ejemplo. Claro. Eso es súper importante. Y lo otro es yo me he dado cuenta ahora trabajando con la fundación hace 2 años que es muy vital poder unir a distintas áreas. Y cuando uno colabora con distintas áreas, puede tomar las expertices de esas áreas y crear un proyecto o una línea de trabajo que sea en base a la colaboración. Y eso es súper importante porque alimenta una utilidad dentro de las personas, dentro como de qué es lo que escogimos para vivir, en base y en pos de un bien mayor, que en este caso sería vivir mejor. Entonces nosotros lo hemos hecho, nos hemos juntado con varios grupos que no tienen que ver unos con los otros, pero con proyectos que son vanguardistas y que de repente uno dice, wow, o sea, yo puedo ser parte de esto, a mí me motiva, yo puedo aportar con esto, y puedo ser parte integral de la confección de un proyecto, aunque sea chiquitito o muy grande. Cineastas con científicos, mueve la fecha contigo. Completamente, o sea, 100%. Interconectar en el fondo. Es súper importante. Y la palabra, yo creo que se viene, es la palabra colaboración, como 100%. O sea, esa es la palabra que te abre todas las puertas. Sí, esa es la palabra que te abre todas las puertas porque yo entrego mis ganas y mi experiencia en base a un bien mayor. Tú haces lo mismo, la otra persona hace lo mismo y así. Porque ya no son proyectos personales o que responden a como algo como individual, sino que ahora los movimientos están... Es comunitario. Sí, o sea, como que están respondiendo a como un mensaje más global y más social y más como todos vamos para allá, como démosle todo. Y eso es súper... A mí me ha encantado, la verdad. A mí me gusta mucho trabajar con la PAM igual estamos viviendo eso un poco, ¿cierto? Como que Mueve la Fecha igual es un proyecto grupal también, porque en el fondo tenemos como tanta interacción de verdad con la gente en Instagram, que así vamos armando también las ideas, las temáticas, las encuestas, y es bacán, y en el fondo es una manera de comprometer a todos también. Completamente, y de motivar a la gente, porque si uno quiere comprometer a la gente, la tiene que motivar. Que la gente, de todas maneras, como que si uno tiene una estrategia y un fin determinado de poder, yo quiero motivar a esta gente para que hagamos algo. Pero es cómo presentamos ese lenguaje, cómo presentamos esa meta. Claro. Y si uno la entrega de manera colaborativa, con un lenguaje positivo, y con metas que son cuantificables y que en el fondo son comparables en el tiempo, la gente se motiva mucho. Incluir también. Sí, se motiva demasiado y al final todos respondemos un mismo bien. Sí, pues. Excelente. ¿Y para cerrar? Sí, pero recomendaciones de libros, documentales, artículos, además de Revista Endémico, que yo la amo, es una revista preciosa. De verdad yo no sabía que trabaja ahí, pero es súper linda. Sí, con la Revista Endémico. Tremendos artículos que tiene. Sí, es muy precioso poder ser parte de un equipo como el que trabajamos con Endémico. Yo desde el 2017 trabajo ahí, me fascina mucho la visión que tienen todas las personas ahí yo creo que encajo bien en algunas de la forma y es por eso que hemos trabajado durante 2 años y a mí me encanta. Voy a escribir para la edición que viene ahora, la nueva edición impresa de la Revista Endémico, sobre un punto muy importante con respecto a áreas que quieren conservar el océano.
Así que los dejo invitadísimas para la nueva edición impresa, porque claro, viene con buenas ilustraciones que acompañan a un texto y que en el fondo estamos presentando estas formas hay distintas formas de cómo conservar el océano. Yo voy a escribir sobre una de ellas. Lo otro es que por favor estén atentos y atentas al documental que se viene junto con Hakahonu, que lo grabamos en la Patagonia. ¿Tienes algún nombre o atentos a las redes? Atentos a las noticias. Y se viene muy bueno porque es una producción chilena y que fue grabada y fue sensibilizada en nuestro sur. Es importante. También, vienen otros documentales junto a Plastic Oceans, internacional y chileno también, que están muy positivos. Y vienen más cosas. Sí, viene una sorpresa en televisión abierta, y probablemente en algún canal de radio también. Así que, de todas maneras, sí. Si quieren saber, sí, de todas maneras, ahí lo podemos ir comunicando. Si nos quieren seguir a plasticoceans.chile en Instagram y en realidad en todas las redes. Y a mí, si quieren seguirme, es Camila_Harent. Que después ustedes lo pueden no te preocupes. Yo te vi en el de Nat Geo. Sí, verdad. Eso también fue súper interesante porque el año pasado trabajé con Nat Geo, con National Geographic, una de las marcas en conservación más grandes del mundo, con una excelente trayectoria, impecable trayectoria en conservación y en visibilizar la naturaleza. Dile Pascua. Claro, cómo está. Entonces hicimos un capítulo para una serie documental que se llama Explorer Investigation y el capítulo se llama La Ruta del Plástico. Sí, verdad. Y ahí estuvimos junto a distintos actores y actrices en relación a la ruta que tiene el plástico, desde su origen, la disposición final y la contaminación que vemos en el mar. Abrimos unos peces, también nos encontramos con plásticos, eran peces que sacamos de Rapa Nui una mañana. Y claro, tuvimos una muy buena aceptación con respecto a la prensa. La prensa quiere saber qué es lo que está pasando con esto y es súper importante también. Y lo otro es que tuvimos la participación notable y protagonista de Ivana Sherman, que es una periodista locutora argentina de una muy buena trayectoria, y ella estuvo también en varios capítulos de esta serie y entonces le dio un muy buen giro a cómo contar y cómo unir las problemáticas y las soluciones. Así que sí, estuvo buena también. Hay harto. Sí, hay varias cosas también. La prensa en general en Chile está interesada sobre esto y hemos tenido bastante cobertura con medios escritos como impresos o también medios online o la televisión por cable o por tele abierta. Y la radio, que de todas maneras las radiodifusoras de Chile son uno de los medios más tradicionales y más importantes dentro de la cobertura masiva de los temas, de todas maneras. Buenísimo. Bueno, me gustaría decir que ojalá se puedan informar acerca de lo que es el Pacto por el Plástico, que es un pacto que solamente lo han firmado 3 países en el mundo, Inglaterra, Francia y Chile, y que el Pacto por el Plástico sirve como un puente entre la distribución, el uso y la disposición final de los plásticos, específicamente los plásticos desechables, y la ciudadanía. Entonces, en este Pacto por el Plástico nosotros estamos dentro del cuerpo directivo del pacto, siendo la única fundación, además de Fundación Chile, dentro de este escenario. Y es interesante porque estamos trabajando en el pacto con varias empresas, grandes empresas de Chile, que tienen relación con el plástico, ya sea que las usan en sus dependencias o las distribuyen o las producen propiamente tal. Entonces es importante porque, nosotros ya firmamos y estamos trabajando en distintas metas para que Chile y estas empresas que tienen relación predominante y protagonista con los plásticos puedan
mover la flecha literalmente hacia una mejor relación con este material. Así que ojalá, ojalá puedan leerlo e interiorizarse un poco más. Y es importante porque, claro, llega a Chile una herramienta que une estas empresas con la ciudadanía en torno a cambiar la relación que tenemos con los plásticos desechables. Bien, ¿estamos? Sí. Bueno, Camila, te queremos agradecer. Eres la primera invitada histórica de Mueve la Flecha. Hablando en serio. Gracias. Sí. Y de todas maneras, gracias por abrir su vida y su tiempo y sus ganas a masificar temas que en el fondo le lleguen a la gente, porque si tenemos más medios, más plataformas que lleguen con un mensaje a la gente, la masa crítica va literalmente a cambiar la dirección de la flecha, y eso en realidad es muy importante porque lo necesitamos urgente. Absolutamente. Muchísimas gracias. Sí, de eso se trata, de difundir. Por querer hacer esto. Sí, bueno, eso sería todo. Bueno, les recordamos que nos pueden escuchar por iVoox, por iTunes, por Spotify, como Mueve la Fecha. Nuestro Instagram es @muevelafecha. Con Camila ya dio sus datos, pero los vamos a poner también en el Instagram. Y eso sería todo. Estuvimos hoy día con Camila Aran y yo soy Francisca. Y que estén bien. Chao.